La guerra en Oriente Medio ya salpica Europa. Un dron ha alcanzado una base militar de Reino Unido en Chipre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. El conflicto en Oriente Medio ya empieza a tener repercusiones directas en territorio europeo. El ministro de Defensa del Reino Unido confirmó el impacto de un dron en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, en medio de la escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. No se han reportado víctimas, pero el incidente subraya cómo el conflicto se extiende más allá de la región, afectando instalaciones estratégicas aliadas en suelo europeo. Mientras, Hezbollah también ha entrado en la guerra de Irán atacando a Israel desde el Líbano, ataque al que el gobierno de Netanyahu ha respondido. Desde España se pide desescalar la tensión en Oriente Medio y alcanzar una solución diplomática. Tanto el rey Felipe VI como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han pedido respetar la legalidad internacional y moderación en el uso de la fuerza para evitar una escalada regional más amplia. Comenzamos con el informativo. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han continuado durante el tercer día de conflicto este lunes, lo que ha provocado una mayor inestabilidad en toda la región. Irán ha continuado con sus ataques de represalia contra los países del Golfo, que albergan bases estadounidenses, y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano ha intercambiado ataques con Israel. Un dron ha atacado una base de la Fuerza Aérea Británica en Chipre, un estado miembro de la Unión Europea. El presidente estadounidense Donald Trump ha justificado la escalada como algo esencial y ha advertido de que la guerra podría durar hasta 4 semanas. Este es el deber y la carga de un pueblo libre. Estas acciones son correctas y son necesarias para evitar que los estadounidenses se enfrenten a un régimen terrorista radical y sanguinario, armado con armas nucleares. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se ha referido a la creciente preocupación por la espiral de violencia del conflicto y ha sugerido que no será interminable. Mi generación de veteranos llevan nombres de hermanos que nunca regresaron a casa, hermanos masacrados por milicias bien armadas. Miles de los nuestros. Nosotros no empezamos esta guerra, pero bajo la presidencia de Donald Trump la estamos terminando. Al hablar sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, Hegseth ha afirmado que Washington no pretendía cambiar el régimen iraní. Los funcionarios estadounidenses no han ofrecido ningún plan de salida ni indicios de que el conflicto vaya a terminar pronto, y Hegseth ha descartado las preguntas sobre el plazo sugerido por Trump. Una aeronave no tripulada ha impactado durante la madrugada de este lunes contra la base militar británica de Akrotiri, en la Chipre greco-chipriota, causando daños materiales menores sin que se hayan registrado heridos. El gobierno de Nikos Christodoulides ha confirmado el incidente, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional se encuentra reunido para analizar la situación. Un dron del tipo Shahed se estrelló dentro de las instalaciones militares de las bases británicas en Akrotiri, causando daños materiales menores. Desde el principio, todos los servicios pertinentes están en alerta y en plena disposición operativa. Quiero ser claro, nuestro país no participa de ninguna manera y no tiene intención de formar parte de ninguna operación militar. El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que las Fuerzas Armadas respondieron a un ataque con drones contra esta base de la antigua colonia inglesa en el sur de la isla. La protección de las fuerzas de la zona es máxima y la base evacuó a todo su personal no esencial, además de pedir a sus residentes que se alejasen de las ventanas de sus hogares. Akrotiri es un territorio británico de ultramar cerca de Limassol, la segunda localidad más importante de la isla mediterránea, dividida en dos por el conflicto étnico entre turcos y griegos. Las medidas de defensa en la zona se han reforzado recientemente con el despliegue de sistemas adicionales de protección antiaérea y antidrones. El incidente se produce durante la escalada en Irán y se informa que la nave utilizada en el ataque es un dron Shahed de tecnología iraní, aunque no se ha confirmado ni su origen ni el autor de los hechos. El gobierno británico había anunciado recientemente que permitirá a Estados Unidos utilizar las bases británicas para lanzar ataques defensivos contra misiles y lanzadores iraníes. Sin embargo, el primer ministro Keir Starmer recalcó que Reino Unido no se involucrará directamente mediante acciones ofensivas. La guerra de Irán escala a medida que Teherán continúa con sus ataques de represalia contra los países vecinos del Golfo y otras regiones. Arabia Saudí afirma haber interceptado drones que tenían como objetivo su refinería de petróleo de Ras Tanura, de acuerdo con portavoces de su Ministerio de Defensa. Ras Tanura, cerca de Dammam, tiene una capacidad de más de 500.000 de barriles de crudo al día.
Los ataques iraníes también han afectado a los Emiratos Árabes Unidos. La ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, ha confirmado que una base militar francesa en los Emiratos fue alcanzada por un ataque con drones iraníes dirigido hacia el puerto de Abu Dhabi. La ministra ha afirmado que los daños son limitados y solo materiales en una publicación en sus redes sociales. En Kuwait, varios testigos han presenciado humo y llamas provenientes desde el interior del recinto de la embajada estadounidense en la capital, que hizo saltar las alarmas del lugar. El Ministerio del Interior de Kuwait afirma que interceptó un número indeterminado de drones que tenían como objetivo el pequeño país rico en petróleo al amanecer. También se han confirmado explosiones en Dubái y Bahrein. ¡Oh my God! ¡Oh my God! El ejército israelí ha lanzado un ataque aéreo contra los barrios del sur de Beirut, la capital del Líbano, además de varias zonas junto a la frontera líbano-israelí durante la madrugada del lunes, en respuesta a un ataque con cohetes perpetrado por Hezbollah unas horas antes. Esta ofensiva inicial no consiguió alcanzar sus objetivos. Uno de ellos fue interceptado por las defensas aéreas israelíes cerca de Haifa, ciudad portuaria al norte del Estado hebreo, mientras que otros cayeron en zonas deshabitadas. Tras el ataque de Hezbollah, el ejército israelí reclamó a los residentes de más de 50 localidades libanesas del sur que abandonaran sus hogares ante su inminente ofensiva. Los pueblos de la frontera han sido repetidamente atacados por Israel pese al alto el fuego firmado en 2024 y la presencia de tropas de Naciones Unidas, con decenas de civiles libaneses muertos desde entonces. La organización chií de Líbano, que confirmó el ataque esta medianoche, ha afirmado que se trata de una represalia por el asesinato del ayatolá de Irán y las repetidas agresiones israelíes pese a la firma de un armisticio hace 2 años. Hezbollah está aliado militarmente con Irán, al igual que Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Por tercer día consecutivo, la población de Qatar se despertó por varios ataques de misiles iraníes interceptados esta mañana justo encima de donde me encuentro, en el distrito West Bay de Doha. Esta mañana también se desató una oleada de misiles iraníes en Dubái. Anoche el Ministerio de Defensa británico dijo que derribó un dron Shahed que se dirigía hacia el espacio aéreo de Qatar, lo que indica que el Reino Unido se ha unido al esfuerzo aliado solicitado para detener la ofensiva por toda la región. Mientras tanto, el gobierno ha ampliado una orden de confinamiento para que la mayoría de la gente trabaje desde casa y las escuelas han pasado a la enseñanza a distancia. El espacio aéreo de Qatar permanece cerrado, lo que ha provocado la suspensión de todos los vuelos y ha dejado varados a miles de pasajeros. Qatar sigue en estado de máxima alerta y los residentes se mantienen alejados de las calles, tal y como les instan a hacer las alertas nacionales móviles. Las defensas aéreas aquí parecen ser especialmente eficaces, ya que la gran mayoría de los misiles balísticos y drones han sido interceptados. En solo unos días, los Emiratos Árabes Unidos se han enfrentado a una ola sin precedentes de ataques con drones y misiles. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos afirma que las fuerzas iraníes han lanzado 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones desde el 28 de febrero. La mayoría fueron interceptados. 152 misiles balísticos y los 2 misiles de crucero fueron destruidos junto con 506 drones. Sin embargo, algunos lograron atravesar la defensa. 35 drones cayeron dentro del país, causando daños materiales, y 21 impactaron en zonas civiles. 3 personas murieron y otras 58 resultaron heridas. Los escombros causados por las interceptaciones causaron daños en viviendas y propiedades. El hotel que está detrás de mí fue alcanzado por un dron anoche, lo que nos recuerda lo cerca que estuvieron los ataques de las zonas residenciales y civiles. Las autoridades afirman que las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos siguen plenamente operativas y preparadas para responder a cualquier nueva amenaza, pero advierten de que el peligro está lejos de haber desaparecido. La zona de Palma Jumeirah parece ahora tranquila, marcando un contraste con el día de ayer. Anoche el cielo se iluminó con el fuego de los interceptores. Fuertes explosiones sacudían la zona cuando los misiles y los drones eran destruidos. Un vívido recordatorio del riesgo que se cernía sobre la ciudad. Hoy ha sido un día tenso, pero en este raro momento de calma las autoridades instan a todos a permanecer en alerta y a seguir las instrucciones de las embajadas y del gobierno. En medio de esta incertidumbre hay momentos de solidaridad y resiliencia. Los residentes y las empresas se han unido para apoyar a los afectados. Hoteles como este ofrecen habitaciones gratuitas a los viajeros que se han quedado varados por la cancelación de sus vuelos. Los voluntarios ayudan a repartir comida
comida y artículos de primera necesidad a quienes se refugian en sus casas y los vecinos se cuidan los unos a los otros, mostrando un frente unido ante estos ataques sin precedentes. Manifestantes se reunieron el sábado en Times Square, Nueva York, para protestar contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. La televisión estatal iraní y las noticias estatales anunciaron la muerte del líder de 86 años el domingo por la mañana. El presidente Trump lo había anunciado horas antes, diciendo que daba a los iraníes su mayor oportunidad de recuperar su país. Los iraní australianos comenzaron a celebrar el domingo en Australia cuando se supo la noticia de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Un grupo de unas 200 personas que ondeaban banderas de Australia, Estados Unidos, Israel y la antigua Irán corearon consignas y bailaron frente a la embajada iraní en Canberra. El gobierno australiano dijo que apoya las acciones de Estados Unidos para evitar que Irán amenace la paz y la seguridad internacional. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, pidió la protección de los civiles y dijo que su país no quiere que la situación se convierta en un conflicto regional. Los israelíes expresaron su esperanza de que Irán se deshaga de este régimen y de todos los ayatolás en general. Irán ha enviado misiles a Israel en varias ocasiones, amenazando al país y calificándolo de uno de los principales enemigos. El sábado, un misil impactó en Tel Aviv y destruyó varios edificios. Al menos 6 personas murieron en enfrentamientos con la policía después de que cientos de manifestantes irrumpieran en el consulado estadounidense en la ciudad portuaria pakistaní de Karachi. La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y mataran al líder supremo del país. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirma que en 1 o 2 días se elegirá un nuevo líder supremo. Miles de partidarios del gobierno iraní han llenado la plaza principal de la ciudad central de Yaz para rendir homenaje a su líder. Los clérigos chiitas lideraron cánticos de muerte a Estados Unidos. El asesinato de Jamenei ha desencadenado ataques de represalia en varios países de la región, desde Doha hasta Israel. El Servicio de Paramédicos de Israel ha informado de varias víctimas, entre ellas una niña de 10 años que resultó gravemente herida. Por su parte, Estados Unidos ha confirmado que 3 militares estadounidenses han muerto en combate y 5 han resultado gravemente heridos. Las operaciones de combate continúan. El ejército israelí difundió imágenes de lo que, según afirmó, fue un ataque contra la sede del régimen iraní en Teherán el domingo. Las imágenes se han publicado después de que una gran explosión sacudiera la capital iraní, ya que el ejército israelí afirmó que su objetivo era el corazón de la ciudad. El primer ministro croata Andrej Plenković insta a la UE a adoptar una postura clara y unificada sobre Irán y asegura que su país está dispuesto a ayudar a los Estados miembros vecinos que puedan verse afectados por el aumento del coste de la energía tras los acontecimientos de Oriente Próximo. Seguiremos con las consultas. Creo que todas las declaraciones que se han hecho hasta ahora, salvo quizá 1 o 2, han sido muy claras y unificadas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, asegura que la UE está tomando medidas para proteger a sus ciudadanos en Oriente Medio y advierte del riesgo de escalada. España y Eslovenia han adoptado una postura cautelosa respecto a las tensiones con Irán. Madrid, en particular, condenó los ataques estadounidenses e israelíes del sábado, pero Plenković asegura que Francia, Alemania y Reino Unido han asumido el liderazgo en este tema. Creo que la iniciativa ha sido tomada por Francia, Alemania y Reino Unido debido a que fueron los más implicados en las conversaciones con Irán. Francia, Alemania y Reino Unido han emitido una declaración conjunta en la que han advertido que están dispuestos a tomar medidas defensivas para destruir las capacidades de Irán de lanzar misiles y drones en su origen. Los mercados europeos se desplomaron el lunes por la mañana ante la reacción de los inversores al dramático fin de semana de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. El Eurostoxx 50 cayó un 2% al inicio de la sesión y los índices de París, Milán y Madrid registraron fuertes descensos, ya que el conflicto amenaza el transporte marítimo mundial a través del estrecho de Hormuz. En España, el IBEX 35 es el que peor comportamiento ha tenido, con una caída de más del 2%, mientras que el FTSE 100 de Londres se mantiene más resistente, con una caída de solo el 0,3%.
La venta masiva se produjo tras una caída libre en Asia, donde el Nikkei 225 de Japón cayó más de un 2,3% antes incluso de que sonaran las campanas europeas. En los Emiratos Árabes Unidos, los reguladores han cerrado las bolsas de Abu Dhabi y Dubái durante los próximos días para evitar las ventas motivadas por el pánico. Mientras las acciones se hunden, los precios de la energía se disparan, con el barril de crudo de referencia estadounidense subiendo inicialmente un 8% debido a las preocupaciones sobre el suministro. Bélgica ha confiscado un petrolero ruso de la flota fantasma, sospechoso de navegar con bandera y documentos falsos. Lo ha informado el ministro de Defensa Theo Franken. Estas flotas han surgido tras las sanciones occidentales a Rusia por la invasión a Ucrania para mantener sus exportaciones de crudo. El buque incautado, llamado Etera, figura en las listas de sanciones de la Unión Europea. La embajada rusa dice no haber sido notificada. Moscú había considerado antes este tipo de incautaciones como piratería. Estos buques envejecidos suponen un riesgo medioambiental. La Comisión Europea anunció que los Estados miembros podrían utilizar un fondo social de la Unión Europea para proporcionar servicios de aborto a las mujeres que se enfrentan a obstáculos. La Comisión no llegó a crear un nuevo mecanismo de financiación, tal y como había solicitado el Parlamento Europeo en diciembre. Por lo tanto, la decisión suscitó respuestas dispares. Los grupos y activistas defensores de los derechos de las mujeres aplaudieron la decisión, mientras que los críticos argumentaron que, al no crear un fondo específico, la Unión Europea estaba rechazando de facto la propuesta del Parlamento. Euronews habló con la coordinadora de la iniciativa ciudadana, que puso todo en marcha. ¿Qué significa la decisión de ayer para las mujeres de toda Europa, especialmente en los países donde hay mayores restricciones o restricciones totales en el país, como sucede en Malta? Creo que la decisión de ayer fue histórica. Fue histórica para las mujeres y también para la democracia europea. Por primera vez en la historia se declaró que los abortos pueden ser financiados por fondos de la Unión Europea. Y esto se dijo muy claramente. Y también quedó claro en los discursos de los comisarios que la Unión Europea asumirá un compromiso con la salud reproductiva. My Voice, My Choice, Mi Voz, Mi Elección, es una iniciativa ciudadana europea. Este es un mecanismo que permite a los ciudadanos pedir a la Unión Europea que proponga nueva legislación. Si una iniciativa consigue al menos 1 millón de firmas en 7 países de la Unión Europea, es estudiada por las instituciones del bloque. Hemos puesto algo al debate. Llevamos nuestra propia silla a los lugares donde normalmente no tenemos silla. Y creo que ha quedado demostrado a lo largo de estos 3 años que juntos fuimos capaces de lograr un cambio. My Voice, My Choice expresó su decepción por no haberse creado un fondo específico, pero no obstante acogió con satisfacción el avance como un progreso positivo. La medida supone un paso inusual por parte de la Unión Europea, ya que la política sanitaria se determina normalmente a nivel nacional. Los eurofans portugueses mantienen la ilusión pese al boicot de 12 de sus 14 finalistas a la edición de este año de Eurovisión por la participación de Israel. No sé cuántos meses van de septiembre a mayo, pero en diciembre empieza todo a intensificarse. Empezamos a tener las canciones, a tener finales nacionales y demás. Y luego entre febrero y marzo es una locura total. Hay sábados en los que tenemos la pantalla dividida en 5 o 6 cuadrados con las finales nacionales de cada país, por lo que es una locura intentar estar al día de todo. Pero nos las arreglamos. El término eurofan no está en el diccionario, pero puede suponer casi un trabajo a tiempo completo. Los fans del Festival de la Canción siguen las finales, crean contenido y comparten opiniones en foros y redes sociales. Construyen una comunidad conectada por la música pese al boicot de este año por sus representantes y otros 5 países. Empezamos hablando entre nosotros sin darnos cuenta de que estábamos creando esta tribu, sin darnos cuenta que se estaba formando esta comunidad. Creo que es muy importante encontrar ese hogar, ese consuelo o ese abrazo, sobre todo en personas que durante su recorrido vital, su infancia, su adolescencia o incluso en la edad adulta, se han sentido solos o separados. En sus 70 años de historia, Eurovisión no ha escapado a la controversia, pero este año la participación de Israel ha llevado a la retirada de Islandia, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y España, esta última con un gran peso económico y de audiencia al ser uno de los llamados Big Five de la Unión Europea de Radiodifusión. Portugal, a través de la EGBT, mantiene su participación a pesar del boicot. 12 de sus 14 finalistas no viajarán a Viena en caso de ganar el Festival de Canção, su equivalente a San Remo o el Benidorm Fest.
Dentro de la comunidad de fans, las opiniones están divididas, pero nadie en Portugal niega el impacto de la polémica en el concurso. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo, hay quienes sostienen que ciertos países no deberían participar. Yo también lo sostengo, teniendo en cuenta que si trazamos un paralelismo con lo que ocurrió con la expulsión de Rusia, que habría motivos para la expulsión de otros países. Nos guste o no, toda la estructura del año de Eurovisión se ha visto afectada en última instancia y esto está inconscientemente afectando a los fans. Y creo que muchos de nosotros nos preguntamos qué pasará. Estamos esperando a ver qué ocurre en Viena en mayo. La final de Eurovisión de este año tendrá lugar el 16 de mayo en Viena, la capital de Austria. El Grupo Sana iba a transformar el edificio conocido como Cuartel da Graça en Lisboa en un hotel de 5 estrellas, pero el monumento sigue abandonado en un estado de deterioro cada vez más evidente. Clasificado como Monumento Nacional desde 1910, lleva años abandonado y era uno de los edificios históricos incluidos en la lista de rehabilitación del programa Revive, cuyo objetivo es recuperar y potenciar el patrimonio a través del turismo. En 2019 la concesión se adjudicó al Grupo Sana, ganador de la licitación, con una inversión estimada de 30 millones de euros, que incluía 120 habitaciones en una superficie de más de 15.000 metros cuadrados. El hotel debía abrir sus puertas en 2022, pero casi 7 años después de la firma del contrato, sigue vacío y cerrado al público. Para quienes pasan por allí, el estado de deterioro es visible, con murales de azulejos destruidos, ventanas rotas, goteras y paredes cubiertas de grafitis. Eles colocaram esses tapumes como si tivesse uma obra, porém tem uma placa. Han puesto estas vallas como si hubiera obras en marcha. Sin embargo, hay un cartel que no tiene el número de permiso y no tiene la información que la ley exige que tenga. Me parece que todo esto es una fachada. Es evidente que no están prestando la atención en una fase que ya está bastante avanzada. Las obras de restauración ya deberían haber comenzado. Además, deberían estar pagando la concesión. No sabemos si se está pagando. Incurren en multas diarias por impago. Así que hay irregularidades que estamos denunciando. Então, há irregularidades que a gente está levantando. Más de 3.000 personas ya han firmado una petición contra la transformación del Cuartel da Graça en un hotel. Los vecinos quieren que el espacio se transforme en un centro comunitario. Inmediatamente pensamos en lo que se podría hacer con este espacio. Un cine, una biblioteca, un teatro, un lugar de encuentro para los jóvenes o un alojamiento para estudiantes. Podría albergar fácilmente todo esto. Y si la población adopta un espacio como este, la población lo cuida. En respuesta a Euronews, el Grupo Sana solo garantiza que no ha incumplido ni está incumpliendo el contrato y se niega a hacer más comentarios ya que se están supervisando cuestiones contractuales e institucionales. de natureza institucional em acompanhamento. Joana Marão Carvalho para Euronews en Lisboa. ¿Serán los Juegos de Milán Cortina los últimos olímpicos de invierno con nieve natural? Los recientes juegos han concluido con éxito, pero también han sido objeto de críticas por el uso masivo de nieve artificial. El aumento de las temperaturas invernales está provocando el deshielo de los Alpes. Las estaciones de esquí situadas por debajo de los 1.200 metros podrían quedarse sin nieve. En un plazo de 75 años, la cantidad de nieve que cae allí podría reducirse entre un 25 y un 45%. Alrededor del 90% de las estaciones de esquí italianas ya dependen de nieve artificial, frente al 70% en Austria y el 54% en Suiza. Puede que salve las vacaciones de invierno, pero para el medio ambiente esto es un problema. Solamente una hectárea con 30 centímetros de nieve artificial necesita alrededor de 1.000 metros cúbicos de agua, aproximadamente el equivalente a 20 piscinas. Para crear nieve, el agua se bombea de ríos y lagos o se extrae de cuencas creadas artificialmente, lo que supone una carga para los ecosistemas locales. Además, es más densa y pesada, lo que significa que se derrite más lentamente, compactando el suelo y retrasando el crecimiento de las plantas. Su huella de carbono es relevante, ya que su producción genera el equivalente de 24 kilotoneladas de CO2, por no hablar de los costes financieros que oscilan entre los 3,5 a 5 euros por metro cúbico. Los cañones de nieve podrán mantener blancas las pistas, pero no ayudarán a reequilibrar un planeta en plena emergencia climática.
¿Ha eludido la Unión Europea el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros? El Parlamento Europeo ha anunciado que ha aprobado un préstamo de 90.000 millones de euros para apoyar a Ucrania. La noticia ha provocado una oleada de publicaciones en X en las que se afirma que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha eludido el veto de Hungría al préstamo para imponerlo. En realidad, esto no es lo que ha ocurrido. Metsola firmó el préstamo en nombre del Parlamento Europeo, pero esto es solo un paso en el proceso legislativo. Para que el paquete entre en vigor, aún debe ser adoptado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y dado que el préstamo implica modificar las normas presupuestarias de la Unión Europea, los miembros deben llegar a una decisión unánime. Pero esta semana Hungría anunció que bloquearía el paquete a pesar de que el préstamo se acordó en diciembre. Budapest afirma que su oposición al préstamo se debe a una disputa sobre el oleoducto Druzhba, un oleoducto de la era soviética que transporta petróleo ruso a través de Ucrania hasta Hungría y Eslovaquia. Solo en enero, Hungría y Eslovaquia importaron petróleo crudo ruso por valor de 137 millones de euros, en virtud de una exención especial de la Unión Europea. Según se informa, las transferencias de petróleo se detuvieron a finales de enero tras un ataque aéreo ruso que, según Kiev, dañó la rama rusa del oleoducto en el oeste de Ucrania. Hungría ha acusado a Ucrania de bloquear la línea e impedir su reparación. Ucrania, sin embargo, afirma que las reparaciones de la línea son peligrosas y no tan fáciles de realizar sin poner en peligro a los militares. Víctor Orbán ha ordenado medidas de seguridad adicionales en las infraestructuras críticas, alegando que Kiev estaba tratando de perturbar el sistema energético del país. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. A니,
Gracias.